Bienvenidos a Teovisual. Hasta ahora hemos descubierto que la iglesia de Jerusalén era mucho más compleja de lo que solemos imaginar. Hemos visto sus conflictos internos, el surgimiento de nuevos líderes y la manera en que aquella primera comunidad intentaba comprender lo que Dios estaba haciendo en medio de ella. Pero mientras la iglesia seguía creciendo, también comenzaban a aparecer nuevas amenazas. Las tensiones religiosas seguían aumentando. Los líderes judíos observaban con preocupación la expansión del movimiento cristiano, y en el escenario político estaba surgiendo un personaje que pronto tendría un impacto profundo sobre la iglesia de Jerusalén. Un hombre decidido a consolidar su poder, un hombre que conocía perfectamente cómo ganar el favor de las autoridades religiosas, y un hombre cuyo nombre ya estaba ligado a una de las dinastías más famosas de toda la historia bíblica. Y gracias a él, la paz no duraría. Este nuevo jugador en el tablero político era Herodes Agripa, nieto del famoso Herodes el Grande. Agripa necesitaba algo muy concreto, simpatía popular. Necesitaba que el pueblo judío lo viera como uno de los suyos, como un rey que defendía la tradición. ¿Y cuál era la forma más rápida de ganarse esa simpatía? Atacando a un grupo que ya era visto con sospecha por buena parte de la sociedad judía, los cristianos. Así que Herodes hizo un movimiento calculado. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3, nos narra lo que pasó. Herodes mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles. Ojo, no confundir con el otro Jacobo, el hermano del Señor, del quien en el video anterior hemos hablado. Este es otro Jacobo, parte del círculo más íntimo de Jesús. Y aquí viene lo perturbador. Cuando Herodes vio que esa ejecución agradó al pueblo, no se detuvo. Decidió ir por más. Mandó arrestar también a Pedro. Pedro, el pilar, el líder visible de la iglesia, terminó en una celda esperando lo peor. Pero la historia no terminó ahí. De forma milagrosa, Pedro escapó de la prisión. Sin embargo, el mensaje ya había quedado claro para toda la comunidad. La persecución ya no distinguía entre judíos, griegos y hebreos. Ahora todos, absolutamente todos, eran un blanco. Si pensábamos que ya habíamos visto lo peor, nos equivocábamos. En el año 62 ocurrió un golpe todavía más duro para la comunidad. Jacobo, el hermano del Señor, el hombre que durante años había sido el líder indiscutible de la iglesia de Jerusalén, fue ejecutado. Y lo más curioso es quién dio la orden. No fueron los romanos esta vez, fue el sumo sacerdote judío, por iniciativa propia. Es más, ni siquiera había unanimidad entre los judíos sobre esta decisión. Algunos fariseos, sorprendentemente, se opusieron a la ejecución de Jacobo, pero no fue suficiente para detenerla. Así, la comunidad cristiana de Jerusalén perdió a su cabeza visible, al hombre que Pablo mismo había llamado uno de los 3 grandes pilares de la fe. La pregunta que debió rondar en la mente de cada creyente en ese momento era simple y aterradora. ¿Quién sigue? Ante este escenario, los líderes que quedaban tomaron una decisión que no fue nada fácil: abandonar Jerusalén. Se trasladaron a Pela, una ciudad al otro lado del río Jordán, de población mayormente gentil. ¿Por qué huir hacia allá? Por 2 razones que iban de la mano. La primera, obvia: alejarse de la persecución que venía de las propias autoridades judías. La segunda, más sutil pero igual de urgente: evitar levantar sospechas ante los romanos. Y es que el ambiente en Palestina se estaba calentando peligrosamente. El nacionalismo judío crecía sin freno, y todos sabemos cómo terminaría eso unos años después, con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ante este escenario, los líderes que quedaban tomaron una decisión que no fue nada fácil: abandonar Jerusalén. Se trasladaron a Pela, una ciudad al otro lado del río Jordán, de población mayormente gentil. ¿Por qué huir hacia allá? Por 2 razones que iban de la mano. La primera, obvia: alejarse de la persecución que venía de las propias autoridades judías. Y los cristianos, lamentablemente, estaban en el peor lugar posible dentro de ese escenario. Seguían a un hombre ejecutado por Roma como un criminal, y ese hombre además pertenecía al linaje real de David. Después de la muerte de Jacobo, ese liderazgo pasó a Simeón, otro pariente de Jesús, también descendiente de la misma línea davídica.
Para Roma, eso era una combinación explosiva. Simeón se encontró en una situación imposible. Para los judíos era un hereje que seguía a un falso Mesías. Para los romanos era un descendiente de David que dirigía un movimiento sospechoso. No tardó en ser acusado. Alguien lo denunció ante las autoridades romanas por ser descendiente de David y por ser cristiano. Y Simeón sufrió el martirio. Hasta hoy no sabemos con certeza si los romanos lo condenaron más por su fe o por su linaje. Probablemente por ambas cosas. Y así, aquella vieja iglesia de origen judío fue siendo empujada cada vez más hacia los márgenes, rechazada por los judíos, sospechosa para los romanos, sin contacto real con el resto del mundo cristiano que crecía en el imperio. En esas tierras remotas al otro lado del Jordán, aquella comunidad entró en contacto con otros grupos que también habían abandonado el judaísmo oficial. Y sin el ancla del resto del cristianismo, fue derivando hacia prácticas y creencias cada vez más heterodoxas. Cuando siglos después otros cristianos se asomaron a esa comunidad olvidada, lo que encontraron fueron, en sus propias palabras, herejes y costumbres extrañas. Rara vez dejaron un testimonio positivo de su fe. Y sin embargo, esa iglesia sobrevivió, al menos hasta el siglo V. Aquella primera iglesia de Jerusalén fue imperfecta, conflictiva, perseguida y finalmente olvidada por la historia oficial, pero fue el punto de partida de todo. De ella salieron los primeros misioneros, de ella salió la fe que cruzó fronteras culturales, étnicas y geográficas, de ella salió el movimiento que con el tiempo cambiaría el mundo entero. Y todo comenzó con una promesa que Jesús le hizo a un pequeño grupo de personas asustadas en una ciudad ocupada. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo cumplieron, con todo y sus imperfecciones, lo cumplieron. La fe auténtica no nace en la perfección, nace en medio de la tensión, la persecución y la diversidad. Si te apasiona el cristianismo primitivo tanto como a nosotros, en Teovisual seguimos desenterrando esta historia capítulo por capítulo. Si te perdiste alguna entrega anterior, ve y dale play. Si este video te aportó algo, dale like ahora mismo. Suscríbete a Teovisual y activa la campana para no perderte ningún episodio. Y si conoces a alguien que necesite conocer estas raíces, compártele este video hoy.